Miss. Ok. Si alguno tiene alguna duda, puede, ya les dije, preguntarme. Y estaba en deuda con ustedes, ¿no? Estamos viendo estos temas y yo les dije que sus exposiciones pues tampoco iban a quedar como al aire. Entonces, terminando esto, vemos sistema nervioso autónomo, ¿va? Entonces, para que pues tomen nota de lo importante para el siguiente examen del siguiente mes, ¿no? Estamos, bueno, va a ser, no recuerdo la fecha que tenemos examen, pero creo que sí es a mediados del mes, ¿no? Entonces, pues digo, tomen nota para que se les sea mucho más fácil estudiar. Ok, voy a regresar tantito a esta. Les había dicho, nos habíamos quedado acá, ¿no? De cómo se generaba el potencial de acción, ¿no? Cuando teníamos en esta hendidura sináptica, en donde está toda la parte azul, ¿no? Cómo teníamos de nuestra neurona motora somática unas vesículas que iban a liberar, ya saben, por exocitosis. ¿A quién? A toda esa acetilcolina y que las cositas verdes que veíamos ahí iban a ser, pues, esos receptores de la acetilcolina, ¿no? De alguna u otra forma son canales iónicos que iban a permitir el paso y cuando entraba hacia el citoplasma, ¿no? De la célula, en este caso, cuando traspasan la membrana plasmática del sarcolema, que es en donde vamos a llamar a esta zona como placa motora realmente, ¿no? Esas hendiduras que presenta esa membrana plasmática del sarcolema pertenecen a la placa motora y cuando se generaba el traspaso del sodio y como ya habíamos visto, ¿no? La bomba sodio y potasio y la liberación de esta acetilcolina, veíamos que se iba a generar, ¿qué cosa? La contracción, ¿no? Pero nos preguntábamos qué pasaba con toda esa acetilcolina que realmente no había sido útil y no había generado como este paso. Lo único que iba a pasar es que iba a tener, decíamos, una duración muy poca porque en donde esté esa hendidura sináptica íbamos a encontrar, por ejemplo, a esta acetilcolinerestasa, ¿no? Que tiene la función de desintegrar a toda esa acetilcolina que quedaba. Entonces, esto es como muy importante, incluso cuando, ahorita que lo veamos y lo van a recordar más, yo creo, cuando su compañera, no sé si era Shamari o Jimena, hablaban de los, ¿cómo se llama? Hablaban de los receptores y de las neuronas y adrenérgicas. Ahorita vamos a identificar exactamente que tienen una duración, ¿no? Y unas tienen una duración mucho más pequeña que otras, pero todo depende de quién desintegre, ¿no? En este caso, a la acetilcolina. Obviamente, cuando hay, por ejemplo, alguno que sea adrenérgico, que lo que libera va a ser noradrenalina y adrenalina. Vamos a encontrar también a algún compuesto que va a desintegrarla, ¿no? Y de esto va a depender en función de cuánta duración vaya a permanecer, ¿no? En este caso, la acetilcolina en la hendidura sináptica, ¿no? Pero ya sabemos que cuando se genera el paso y se da todo este potencial de acción, lo que se desencadena, acuérdense, íbamos a ver, iba a ser esta contracción muscular, ¿no? Pero, como en todo, las fibras musculares, por ejemplo, yo les mencionaba, ¿no? Iban a tener un nivel de actividad y vamos a clasificarla, ¿no? Cuando están relajadas, este nivel de actividad, ¿qué cosa? Es bajo, ¿no? Y utilizan solo, pues, muy poco ATP, pero cuando este músculo está generando una contracción, el nivel de actividad, vamos a decir que es alto, ¿no? ¿Por qué? Porque van a utilizar muchísimo ATP, ¿no?
y veíamos, ¿no?, que en función del ATP, que iba a generar como toda esta energía para la contracción muscular, ya vimos todo el proceso, ¿no?, que se desencadena microscópicamente en la contracción muscular y obviamente que sí va a requerir de energía. ¿Por qué? Porque totalmente estamos hablando de que es algo que va a estar en movimiento en microsegundos, ¿no? Pero nuestras fibras musculares van a estar todo el tiempo generando ese movimiento, sobre todo cuando es el proceso de contracción, pero también sabemos que pese a cuando se relajan, estas fibras también van a tener como ese movimiento, pero van a regresar a su estado normal, ¿no? En donde volvemos a decir, vamos a regresar a ese estado de homeostasis que al cual vamos a llamar, ¿no? Que va a estar en un estado de equilibrio, ¿no? Vuelve a su estado de reposo en donde estaba el músculo, ¿no? Y como bien les decía, va a ser como esta fuente de energía porque el ATP lo vamos a utilizar, ¿no? Para impulsar el ciclo contráctil, ¿no? Y para bombear el calcio, ¿no? Hacia el retículo sarcoplasmático. Y bueno, va a estar involucrada, obviamente, para otras funciones de la contracción muscular. Ahora bien, yo les decía, van a haber tres maneras de producir ATP, ¿ya? Una va a ser por la fosfocreatina, otra va a ser por la respiración celular anaeróbica y la respiración celular aeróbica. Incluso yo les decía, ahorita vamos a entender los términos cuando decimos ejercicio aeróbico. Ay, sí, yo voy a hacer ejercicio aeróbico. Ajá. La gente dice voy a hacer ejercicio aeróbico, incluso hay términos mal utilizados porque pues no todos los ejercicios son aeróbicos, ¿no? Tenemos ejercicios, los vamos a clasificar, ¿no? Van a haber ejercicios de cardio, ejercicios de fuerza, ejercicios de resistencia, ejercicios de velocidad, ejercicios de potencia muscular, y de esto va a depender a qué tipo de ejercicio, ¿no?, nos vamos a estar refiriendo. Y bueno, la primera como tal es la fosfocreatina, ¿no? Y esta fosfocreatina es una molécula que vamos a encontrar en donde, en nuestras fibras musculares, ¿no? Cuando estemos hablando de las proteínas, cuando hablemos de la actina, de la miosina, de la mioglobina, de todas estas las encontramos en donde, en las fibras musculares. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, unas se activan cuando se genera la contracción y otras cuando se genera la relajación, y otras intervienen en todo el proceso de la contracción, como vemos, o sea, como hemos visto, ¿no? De la actina y la miosina, que son las principales, que vamos a utilizar cuando se genere esta contracción, ¿no? Y veíamos, ¿no?, que en las miofibrillas es como en donde van a estar mucho más presentes para generar esta función. Y la fosfocreatina se va a encontrar en donde, en las fibras musculares, pero cuando estas van a estar relajadas. Entonces, un dato importante es que van a producir más ATP del que necesitan. ¿Y qué acabamos de ver? ¿No? Que cuando el músculo está relajado, cuando el nivel de actividad es bajo, vemos que la cantidad de ATP que se requiere es muy pequeño. Entonces, si hay mucha producción de ATP, ¿qué va a pasar? Va a haber un exceso de ATP, ¿no? Y ese ATP tiene que tener una función, y esa función aquí va a ser sintetizar a esa fosfocreatina, ¿ya? Si decimos que es de 3 a 6 veces más abundante que el ATP en el sarcoplasma de una fibra relajada, imagínense, por cada ATP que hayan, siempre van a haber de 3 a 6, el exceso de ATP va a ser, por ejemplo, por cada uno de fosfocreatina que tengamos, vamos a tener de 3 a 6 ATPs, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, pues es obvio que estamos hablando de que va a ser
una enorme diferencia entre tener fosfocreatina y, y el ATP, ¿no? Y esta fosfocreatina es la primera fuente de energía cuando se comienza la contracción. Estos depósitos de fosfocreatina y de ATP van a aportar suficiente energía para una contracción muscular máxima durante 15 segundos aproximadamente. Cuando hablamos de una contracción muscular máxima, estamos hablando que el músculo, además, ¿no? de generar esa contracción desde el inicio del movimiento de palanca hacia donde yo voy a llevar, por ejemplo, en el caso del bíceps, estoy generando toda esa contracción. Sí estoy generando la contracción cumpliendo todos los rangos de movilidad articular, pero además estoy generando toda esa tensión total de las fibras, ¿no? Tal vez cargando también mi máximo peso que pueda soportar, ¿no? Ya les decía que también pueden generarse movimientos en los que vamos a estar hablando, yo les ponía el ejemplo la clase pasada, si levantamos una caja y hay una fuerza de tensión, la caja es demasiado pesada, no voy a resistir a cargar esa caja, ¿no? Entonces, ese peso no lo soportan mis músculos y se genera una tensión súper exagerada en la que les decía que cuál va a ser la función, en este caso de la actina y la miosina, no se separan, no se genera esa contracción, pero se van a mantener en tensión. Entonces, parte de lo que va a generar como toda esta energía cuando comience la contracción y va a mantener como, por ejemplo, esa contracción, puede sostener, ¿no? Esa contracción máxima durante 15 segundos, va a ser quién va a estar detrás de eso, esta fosfocreatina, ¿no? Y bueno, vamos a hablar también, yo les decía, otra de las cosas como súper importantes es esta respiración celular aeróbica. Y el punto más importante, ¿no? Que destaca de cuando hablamos de algo que es anaeróbico, vamos a decir es que esas reacciones de ATP que se van a producir, pues no van a requerir de qué? De oxígeno, a diferencia de las aeróbicas que sí requieren de oxígeno, ¿no? Entonces, digamos que cuando estamos realizando una actividad, ¿ok? Una actividad continua, estamos haciendo ejercicio, pero llega un momento en el que la fosfocreatina, que recuerdan, les acabo de mencionar, era la primera, ¿no? Que interviene en la contracción muscular, se va a catabolizar, ¿no? Para generar, se cataboliza, vamos a encontrar toda esta fosfocreatina, digamos, eh, eh, ya se agotó, ya no hay nada más que le esté generando como ese aporte de energía a quién, a nuestras fibras musculares. Entonces, ¿quién va a aparecer? Va a aparecer la glucosa. Bien decíamos que en dónde se sintetizaba esa glucosa y para qué íbamos a requerir glucosa, ¿no? En algún momento cuando veíamos el paso de la glucosa, decíamos, a través de esa membrana plasmática y cuando hablábamos de la glucogénesis y todo, decíamos que esta iba a ser también para generar energía. Y entonces, si el músculo necesita ATP, ¿qué es lo que pasa? Se va a catabolizar esa glucosa para generar ¿qué cosa? Para generar ATP, ¿ok? Entonces, esta glucosa, como está así como desglosado en el flujograma. Esta glucosa, ¿qué hace? Pasa con facilidad, ¿no? De la sangre hacia las fibras musculares. Por eso cuando nos dicen, bueno, hay que hacernos la prueba nos van a tomar la glucosa, nos toman la glucosa en la sangre, ¿no? Ahí es en donde vemos como, de hecho vemos, ¿no? El examen se llama glucosa en sangre, ¿no? Cuando te hacen esta prueba, ¿no? Esta glucosa va a pasar de la sangre hacia dónde? Hacia nuestras fibras musculares en contracción. ¿Cómo pasa? Por difusión facilitada. ¿Se acuerdan cuando vimos también
¿no? Los tipos de cómo difusión facilitada, difusión simple, entonces va a pasar también por difusión facilitada. Y también, por ejemplo, va a ser producida por la degradación de qué? De ese glucógeno dentro de las fibras musculares. Entonces, así se va a desencadenar un montón de reacciones a las que vamos a llamar glucólisis, ¿no? Entonces, cuando hay degradación de toda esa glucosa, le vamos a llamar glucólisis, ¿no? Ahí se va a degradar cada una de las moléculas de glucosa en 2 de ácido pirúvico, ¿ya? Lo vemos marcado ahí en el flujograma, ¿ok? Ahora, ¿en dónde se da esta glucólisis? Se va a dar en el citosol. Cuando veíamos las partes de la célula, les dije, en el citosol se da la glucólisis. ¿Y qué cosa, para qué es importante? Esta va a determinar, ¿no? La ganancia, prácticamente la ganancia de moléculas de ATP, ¿no? Y entonces ese ácido pirúvico que les acabo de decir, que cuando se va a dividir esa glucosa a través de la glucólisis y nos da estas 2 moléculas de ácido pirúvico, ¿no? Va a ingresar ¿a dónde? Hacia la mitocondria, ¿no? ¿Por qué ingresa a la mitocondria? Ya les decía, porque cuando vimos, perdón, a la mitocondria, vimos que iba a ser como esta fuente de energía, ¿no? Para la célula, ¿no? Y entonces ingresa, ¿no? Van a ingresar ¿a dónde? Hacia la mitocondria, pero van a requerir, en este caso, ¿de qué cosa? Va a requerir de oxígeno, ¿no? Ahí es donde puede entrar como maestra, pero es que dice que no requiere oxígeno, ¿no? Hasta cierto punto no requiere oxígeno, ¿no? Estamos utilizando como otras fuentes de energía. En este caso, estamos hablando de de la glucosa, ¿no? Pero hasta este proceso vamos a hablar que la respiración celular aeróbica va a tener como su función en este proceso y cuando ya requiere que ya hubo este proceso de la glucosa a las 2 moléculas de ácido pirúvico, ahora sí va a requerir de oxígeno y entonces vamos a empezar a hablar de una respiración aeróbica. Cuando ya se produce esta producción aeróbica, esta respiración, perdón, aeróbica, va a empezarse otra vez a producirse una gran cantidad de ATP, ¿no? Pero cuando se produce eso, ustedes, ok, sí, la maestra me está diciendo y ya me confundió todo, no. La respiración aeróbica, por eso les decía, tenemos diferentes tipos de ejercicios, ¿no? Si yo estoy haciendo, si yo estoy haciendo ejercicios, por ejemplo, de fuerza, ¿qué tanta energía necesito? A diferencia de hacer tal vez Insanity, a diferencia de hacer un Tabata, a diferencia de hacer este ejercicio funcional, ¿no? Pero por ejemplo de cardio, yo estoy saltando la cuerda, me pongo a saltar la cuerda y por ejemplo estoy midiendo mi frecuencia cardíaca. Mi frecuencia cardíaca, si yo me pongo a hacer, no sé, yo me pongo a hacer, ¿cómo se llama? Yogis, o estoy haciendo, no sé, estoy trotando, pero muy lento, o incluso cuando salgo a trotar y yo veo mi frecuencia cardíaca se mantiene en 80, 85, bueno, mi frecuencia cardíaca normal por lo regular está como en 59, como en 55, porque me he estado tomando la frecuencia cardíaca. Si ustedes se toman, por ejemplo, ¿no? Ustedes toman su frecuencia cardíaca basal, ¿no? O sea, sin estar en ejercicio, cuando se están levantando, a eso me refiero, sin hacer ninguna actividad, pueden ver cuál es su frecuencia cardíaca basal. Ahorita que están sentados y no están haciendo absolutamente nada, pudieran, o sea, si tuvieran cómo tomarse, ¿no? La frecuencia cardíaca, verían,
cuál es su frecuencia cardíaca basal aproximada, ¿no? Porque pues, ya se levantaron o tal vez estuvieron haciendo alguna otra actividad. Pero, por ejemplo, incluso esto tiene muchísimo que ver, ¿no? De los ejercicios aeróbicos y los anaeróbicos, es que, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer ejercicio, ¿no? Y bajar de peso, mucha gente dice, ay, algo que según ellos no tiene nada que ver y están haciendo como su dieta y hacen ejercicio, pero dice, es que yo pese a que hago ejercicio, no bajo de peso. Ok, no bajan de peso por algo. Para bajar de peso, para que este metabolismo se active, empiece a generarse toda esta degradación de la glucosa, se convierta en ácido pirúvico y ese ácido pirúvico, por ejemplo, necesite oxígeno, su frecuencia cardíaca tiene que estar elevada. Tiene que pasar más del 50%, ¿no? De lo que tenemos como la fórmula es, si no mal recuerdo, es 220 menos edad. Por ejemplo, ¿cuántos años tienen ustedes aproximadamente? Deben de tener 18, ¿no? 220 menos 18. Ah, ok, son 202. Ok, de esos 202, no recuerdo si así es la fórmula, pero creo que sí. Entonces, de esos 202, digamos que es como mi frecuencia cardíaca máxima que debo de tener. De esos 202, voy a calcular como mi 100%. Ok, ¿cuánto sería mi 50%? Pues 101. Si 101 es mi 50%, cuando yo empiece a hacer ejercicio, debo de calcular que mi frecuencia cardíaca esté en 101 y voy a, ¿cómo se llama? Hacer ejercicios en donde voy a estar vigilando mi frecuencia cardíaca y mi frecuencia cardíaca, pues ya marcó 110, 115. Eso quiere decir que mi metabolismo se está acelerando y entonces voy a empezar a hacer, no es quema de grasa, ¿no? Estoy empezando a hacer que mi cuerpo se estimule, ¿no? Que se active todo mi ciclo de Krebs, todo empiece, ¿cómo se llama? A utilizarse toda esa energía para sintetizar, ¿no? Todas las moléculas que en algún momento van a activarla, que se degrade de toda esta glucosa. ¿Y qué va a pasar? Va a empezar a generarse, ¿no? Esa disminución del porcentaje de grasa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando te dicen voy a hacer un HIIT, yo escucho que mucha gente dice que va a hacer un HIIT. Para que sea un HIIT, tiene que alcanzar el 90% de su frecuencia cardíaca. Si yo ya calculé mi frecuencia cardíaca, ya calculé mi frecuencia cardíaca máxima, ¿no? ¿Cuánto es el 100%? Debo de alcanzar el 90% para que sea un HIIT. Si no, no es un HIIT. A los pacientes, cuando los veamos, para ciertas recuperaciones, lo ideal, lo que dice, el ejercicio terapéutico para que tenga un efecto, y lo dicen todos los artículos, debemos de iniciar con un 50% mínimo para empezar el entrenamiento, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo nosotros como fisios? Y ustedes cuando empiecen a dosificar ejercicio, lo que vamos a ir haciendo es moviendo como todos estos factores de cómo voy a modificar, ¿no? Mi porcentaje de acuerdo a lo que yo vaya queriendo con el paciente. Cuando ya nuestra frecuencia cardíaca está un poco acelerada, va a requerir obviamente de oxígeno y aquí es cuando empieza a pasar como todo este proceso, ¿ya? Cuando requiere de oxígeno es porque ya necesito de una respiración celular. ¿Qué cosa? Aeróbica. Ahí es en donde cambia de nuestra respiración anaeróbica a la respiración aeróbica. ¿Por qué? Porque para toda esa energía que requiere mi célula, necesito más ATP. Y entonces, para producir más ATP, voy a requerir entonces, ¿de qué? De oxígeno. Y entonces, ¿cuándo se va a dar esto? Cuando hayan periodos, ¿no? De ejercicio, pues, intenso, en donde las fibras musculares, pues, no disponen realmente de oxígeno suficiente, ¿ya? Y bueno,
Estas reacciones, por ejemplo, anaeróbicas, van a convertir, entonces, ¿qué? A todo ese ácido pirúvico en ácido láctico en el citosol. Cuando ustedes realizan ejercicio, incluso, por ejemplo, que hoy hicieran ejercicio por primera vez y mañana dices, ¡ay, es que no puedo levantarme! Es que me duele. Es que, o sea, esas quejas que tenemos a veces realmente es la activación de ese ácido láctico. Entonces, cuando haya dolor muscular, ¿no? Es porque hubo esa liberación de qué? Del ácido láctico, ¿no? Su citosol está así como llenito de ese ácido láctico, ¿no? Y alrededor de ese 80% del ácido láctico, de esas, producido, ¿no? ¿En dónde? En las fibras musculares van a entrar a la sangre, ¿por qué? También por difusión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después? Ya que entran a la sangre, es las células que hay en la sangre, que se llaman células hepáticas, las pueden volver a convertir en glucosa, ¿no? O sea, parte de este ácido láctico que pasa por difusión hacia la sangre, ¿no? Que por exocitosis sale como ácido láctico, ¿no? De esas células musculares y se va hacia las células hepáticas. ¿Qué cosa va a pasar? Se va a convertir, ¿no? En glucosa, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Entonces se van a aportar, pues, nuevas moléculas de glucosa, ¿no? Y esta conversión va a reducir la acidez que se había producido en la sangre, ¿no? Porque cuando llega todo este ácido láctico, la sangre se vuelve un poco más ácida, ¿ya? Y cuando llegan estas nuevas moléculas de glucosa, lo que pasa es que cuando ya es convertida, perdón, a glucosa, lo que pasa es que la sangre vuelve a estar en homeostasis. ¿Y qué vuelve a pasar? Se vuelve a dar todo este ciclo, ¿no? Cuando nosotros dejamos de hacer ejercicio, ¿qué es lo que pasa? Todo vuelve a su estado normal, ¿no? Entonces, sí es importante saber qué es lo que hay detrás de cuando yo hago ejercicio. Porque cuando me canso, incluso no quiere decir que estás haciendo un ejercicio, por ejemplo, aeróbico cuando te cansas, porque es muy diferente a que Isa haga ejercicio de cardio y, por ejemplo, empiece a correr, empiece a trotar, no sé, incluso en una banda, a que, por ejemplo, yo le diga a René que corra en la banda, ¿no? Sabemos que René juega básquetbol y entonces, él tal vez como todo el tiempo está en movimiento, no esté corriendo en la banda, pero tal vez para que él alcance la frecuencia cardíaca que Isa logró hacer como en 2 o 3 minutos y dice, Isa ya se vea como súper cansada y él va a estar corriendo en otra banda que esté a un lado. Isa tal vez como empezó a hacer ejercicio hoy, ella se va a sentir cansada, pero si revisamos su frecuencia cardíaca la vamos a ver, no sé, como en 120 y el que esté así a toda velocidad va a estar como en 120, pero ¿por qué? Porque ya también algo que vamos a ver ahorita es que nuestro sistema musculoesquelético tiene ciertos tipos de fibras, ¿no? Y esas fibras en algún momento van sufriendo adaptaciones. ¿Para qué? Justamente por eso, cuando tú inicias a hacer ejercicio de hoy para mañana, pues sientes un cambio. Pero cuando te evalúas de la primera vez que fuiste al gimnasio o saliste a correr y te comparas en un mes, ves, dices, oye, ya aguanto más. ¿Qué es lo que pasó? Hubo una readaptación de tus fibras musculares y de qué? De esas células, ¿no? Que ahora también está actuando qué cosa? Esa respiración celular aeróbica y la anaeróbica. Ahora bien, la respiración celular anaeróbica puede aportar energía suficiente para aproximadamente de 30 a 40 segundos de actividad muscular máxima. Entonces, ¿qué se les podría venir a la mente? Miren, un ejemplo también muy fácil, ¿no? Es que yo veía, por ejemplo, en Facebook hace unos días una imagen y aparecían dos corredores, ¿no?
Aparecía un velocista y aparecía un fondista. Y ven que el velocista tiene más cuerpo, está fornido, se ve con más masa muscular. Y si ustedes ven a los que son fondistas, o sea, a los maratonistas, ¿no? Realmente, vean a estos fondistas, ellos no corren a velocidad realmente, ¿no? Ellos corren, ellos lo que más les importa es la distancia, ¿no? Correr un maratón que tiene 42 kilómetros, ¿no? O sea, ellos llegan porque llegan. Tal vez si yo pongo a este velocista que llega en segundos a correr estos 400 metros, yo les aseguro que no les corre ni un kilómetro y el velocista ya se cansó, ya no lo va a hacer. Él no llega ni al kilómetro y medio, o sea, llega al kilómetro y ya estuvo. Entonces, ¿qué estamos viendo, no? Sus células están adaptadas de una manera totalmente distinta. Los dos corren, pero uno corre a velocidad y otro corre a resistencia, ¿no? Y ahorita vamos a ver que vamos a encontrar 3 tipos de fibras y vamos a identificar, ¿no? Qué ejercicios pudiéramos hacer, ¿no? En donde se utiliza esta respiración, cuáles son los ejercicios aeróbicos y cuáles son los anaeróbicos. Y bueno, también vamos a hablar, ¿no? De la respiración celular aeróbica, ¿no? Y esta, a diferencia de la anterior, decíamos que sí va a requerir de qué cosa? De oxígeno, ¿no? Y vemos que durante periodos de reposo o de ejercicio de leve a moderado, es lo que les decía, vamos a considerar de leve a moderado cuando estemos en nuestro 40 al 60% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Y las fibras musculares esqueléticas van a disponer de una cantidad suficiente de ¿qué? De oxígeno. El ATP utilizado para la actividad muscular se produce a través de ¿quién? De esta respiración aeróbica. Y veíamos, ¿no? Yo les decía, ¿qué cosa va a pasar? El ácido lo vemos como en el diagrama, ¿no? El ácido pirúvico va a ingresar ¿hacia dónde? Va a ingresar, vemos que la parte naranjita que vemos en nuestro flujograma, vamos a contemplar que es una mitocondria, ¿no? Entonces, el ácido pirúvico va a ingresar ¿a quién? A esta mitocondria, ¿no? Y cuando entre el ácido pirúvico, se va a oxidar inmediatamente, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante reacciones que van a generar, ¿quién va a generar ese ATP? ¿Quién lo va a generar? Lo va a generar el ATP, ¿no? Porque ahora requerimos del oxígeno que les acababa de mencionar. Pero además vamos a generar ATP y se va a generar ¿qué cosa? Vemos ahí al dióxido de carbono, vemos al agua y al calor, ¿no? Esta respiración, por ejemplo, aeróbica, todo este proceso se da mucho más lento, ¿no? Que el de la glucólisis que veíamos en la respiración anaeróbica. Pero, eso sí, va a producir una muchísima mayor cantidad de ATP. Ya les decía, porque la idea es generar como estos ejercicios, como para ejercicios mucho más intensos, ¿no? Una molécula de glucosa va a generar, no sé, aproximadamente 36 moléculas de ATP por cada respiración celular, pero 2 moléculas de ATP por glucosis aeróbica. Ahora bien, en esta respiración, por ejemplo, aeróbica, va a aportar suficiente ATP para la actividad prolongada. Es lo que les decía. Si hablamos de una respiración anaeróbica, tal vez tendría que ser yo ejercicios de fuerza, ¿no? O yo pudiera correr, pero pues no voy a correr ni grandes distancias, ni voy a correr a grandes velocidades, porque entonces se activaría ahora sí mi respiración aeróbica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de actividades prolongadas, en donde se va a requerir de todo este oxígeno y de todos estos nutrientes, pues vamos a estar hablando de quién, de esta respiración aeróbica. ¿Y cuáles van a ser esos nutrientes? Siempre tengámoslos en claro. Van a ser ese ácido pirúvico, que de dónde apareció el ácido pirúvico, pues apareció
de cuando vimos que la glucosa, ¿no? Se degradaba y se producían estos dos ácidos pirúvicos, ¿no? También va a estar, vamos a encontrar otros nutrientes, en este caso vamos a encontrar ácidos grasos provenientes de quién, de la degradación de triglicéridos, ¿no? De las células adiposas y de aminoácidos originados de la degradación de proteínas. ¿En dónde? ¿Qué van a hacer estos triglicéridos? Pues son moléculas obviamente de qué, de tejido adiposo. Incluso cuando yo les decía que cuando vimos a la membrana plasmática, veíamos, ¿no? Que íbamos a encontrar a ciertos triglicéridos alrededor de las membranas. Entonces, estas son utilizadas. Y entonces, ¿qué creen? Cuando hay degradación de estos triglicéridos, es lo que nos produce ¿cómo se llama? Que empecemos a reducir esas pequeñas tallas. ¿Por qué? Porque está siendo utilizada cuando nosotros hacemos estas actividades, ¿no? No exactamente de alto impacto, pero sí de alta intensidad. Entonces, es muy diferente decir, ok, yo voy a salir a correr o yo voy a salir o yo voy a hacer CrossFit, ¿no? Pero el CrossFit es una actividad de súper alto impacto, ¿no? Está dañando un montón tus articulaciones, a diferencia que, por ejemplo, hagan entrenamiento funcional, ¿no? Pero, de alguna u otra forma, yo puedo llegar a elevar mi frecuencia cardíaca máxima con ejercicios que me sometan como a esa alta intensidad. Puedo hacer jumping jacks, ¿no? Puedo estar saltando y puedo estar saltando y uniendo mis manos, puedo estar haciendo yogis, puedo estar haciendo agachadillas, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy diferente hacer una agachadilla en la que yo a que yo en algún momento vaya a hacer ¿cómo se llama? Rebotes, ¿no? No bajo completamente, hago la agachadilla, pero no llego a los 90 grados, sino hago como un rebote, ¿no? Y entonces, que son los ejercicios pliométricos, ¿no? En donde voy a estar, en vez de estar doblando mi rodilla, bajo, subo, vuelvo otra vez, voy a estar haciendo esto. Y háganlo durante un minuto y van a ver, o sea, se trabaja un montón también, pero estoy involucrando más a esta respiración, aeróbica, ¿no? Y bueno, vamos a encontrar que también hemos hablado de, requiere de oxígeno, requiere de oxígeno. El músculo va a tener, ¿qué cosa? Dos fuentes de oxígeno. ¿Cuáles van a ser? El primero va a ser el oxígeno que se difunde hacia las fibras musculares. ¿De dónde? Desde la sangre. Y va a haber otro que va a ser el oxígeno liberado por la mioglobina dentro de las fibras musculares, ¿no? Y estas proteínas son transportadoras de oxígeno y se unen al oxígeno cuando este es abundante y lo liberan cuando es escaso. Entonces, de esas dos maneras es que nosotros vamos a obtener como ese oxígeno en nuestras fibras musculares. Ahora bien, cuando nos cansamos o de alguna u otra forma, bueno, no lo puedo asociar a que nos cansamos, ¿no? Porque puede haber fatiga muscular, pero nosotros nos sentimos cansados cuando se eleva esa frecuencia cardíaca, pero eso no quiere decir que nuestros músculos no hayan trabajado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los que tú sales a correr, te sientes cansado y te duelen las piernas, ¿ok? Pero si tú vas al gimnasio, pues no estás así, no vienes muriendo porque no estás haciendo un ejercicio como tal aeróbico, ¿no? Pero tu músculo no quiere decir que no tenga esa fatiga muscular, ¿no? Y vamos a llamar entonces fatiga muscular a la imposibilidad de un músculo de mantener la fuerza de contracción después de la actividad prolongada. Cuando ya el músculo realmente está, les decía, cansado, ¿no? Entonces, no quiere decir que sea como tu último esfuerzo, ¿no? Pero antes de esa fatiga que nosotros lleguemos a sentir a nivel cerebral, ¿qué es lo que vamos a sentir? Pues dices, ay, ya no quiero, ya me cansé. Eso es lo primero que tú piensas, ¿no? Las ganas de abandonar la actividad que en ese momento estás realizando, ¿no?
O bien, lo que les decía, dicen, ah, ya me cansé, ¿no? ¿De dónde va a venir? ¿Dónde se debe estar dando estos pensamientos? ¿De dónde van? ¿De dónde proceden? Pues del encéfalo y de la médula espinal. Pero justamente les decía, pues es nuestro cuerpo es la máquina perfecta porque lo hace protegiéndonos. Es ese factor protector que te dice que si ya estás un poco cansado y que si lo sigues haciendo, esa fatiga muscular, imagínense a alguien que está en un press de hombro, ¿no? Está levantando un montón de peso e intento bajar, subo y bajo, pero ya hice todas las repeticiones con el peso máximo y mi entrenador, mi coach me tiene así como que súper loco, ya levantando todo el peso, pero ya me cansé, ¿no? Ya llegué a esa fatiga. Si yo, por, que es lo que pasa mucho en los gimnasios, ¿no? No, no, sí puedo, otra más, y no, o sea, ya hay fatiga muscular. Respetemos las limitantes de nuestro cuerpo. Yo sé que para entrenar y que hay que ir mejorando, sí, pero hay un momento en el que pues ya tu cuerpo se cansó. Y si tu cuerpo, tu cerebro ya te está indicando que no puedes más y le sometes, por ejemplo, pesos súper extras y que van a provocar qué cosa, que te generes una lesión, porque de alguna u otra forma, tal vez ya no sea el hecho de que no puedas levantar ese peso, tal vez sea que ya hiciste ese ejercicio durante un cierto tiempo y ya tu músculo está cansado. Tal vez si vienes mañana y haces 3 repeticiones con 80 kilos, las levantas, pero hoy hiciste 30 repeticiones con 60 kilos y con que quieras hacer una de 80, pues obviamente ya no vas a poder, ¿no? Entonces es importante cómo dosificar el ejercicio. ¿Qué factores van a contribuir a esta fatiga muscular? Una va a ser la liberación inadecuada de iones de calcio en el retículo sarcoplasmático, que va a generar una declinación de la concentración del calcio en el sarcoplasma, ¿no? La depresión de la fosfocreatina, el oxígeno insuficiente, la depresión del glucógeno y de otros nutrientes, la acumulación de ácido láctico y de ATP, el fracaso de los potenciales de acción de la neurona motora para liberar, ¿no? Acetilcolina suficiente. Esto es lo que va a llevar, ¿no? A que se lleve esta fatiga muscular, pero es porque realmente ya hicieron en repetidas ocasiones todo el proceso que hemos visto, ¿no? Durante toda esta contracción muscular. Es alguien que ya estuvo entrenando, ¿no? Durante cierto tiempo y es lógico que nuestro cuerpo también nos pida en algún momento volver a ese estado de reposo, ¿no? Y algo que también les había mencionado, ¿no? Es que vamos a encontrar 3 tipos de fibras musculares. Esto es súper importante para cuando vayan a dosificar ejercicio, ¿no? ¿Por qué digo cuando vayan a dosificar ejercicio? Porque no solamente vamos a ver pacientes sanos, también vamos a ver a pacientes, vamos a ver a estos pacientes que van a estar saliendo de una lesión. Mucha gente antes, bueno, antes era como ese tabú, ¿no? O esas malas ideas, o no teníamos esa cultura de asistir con el fisioterapeuta. Y es importante tener ciertos términos, ¿no? Parte importante de la fisioterapia es que de verdad estamos metidos en todo. Estamos metidos en fisioterapia pediátrica, estamos metidos en fisioterapia de la mujer, estamos metidos en fisioterapia del deporte, en fisioterapia geriátrica, fisioterapia intrahospitalaria, fisioterapia neurológica, o sea, estamos en todo de verdad. Entonces, imagínense a alguien que acaba de accidentarse y está en el hospital, no quiere decir que no pueda llevar fisioterapia hasta que lo operen o hasta que le den de alta, porque incluso van a tener pacientes que van a llegar a verlos previos a su cirugía y posterior a su cirugía. Pero si alguno de ustedes en algún momento llega a laborar en el área de traumatología o de ortopedia, del hospital Orán o no sé, del hospital de donde ustedes sean, de donde estén en ese momento laborando, pues van a entender que van a haber fibras que van a poder reclutar y trabajar desde que el paciente esté en la cama, ¿no? Y entonces vemos
que, por ejemplo, vamos a encontrar fibras oxidativas lentas, que son las primeras que se trabajan en los pacientes lesionados, ¿ya? Las fibras oxidativas glucolíticas rápidas y las fibras glucolíticas rápidas, ¿no? Ahora bien, vamos a encontrarlas como fibras tipo 1, fibras tipo 2, fibras tipo 1, fibra tipo 2A y fibras tipo 2B, ¿no? En ese orden que las acabamos de ver. Y entonces les puse como cuadritos con sus características, ¿no? Estas son fibras oxidativas lentas, eh, el diámetro de la fibra es más pequeño, el contenido de mioglobina es de gran cantidad, incluso van a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, las fibras oxidativas glucolíticas rápidas tienen una media cantidad de mioglobina, ¿no? Y las fibras glucolíticas rápidas tienen muy pequeña cantidad de mioglobina, ¿no? Aquí vemos que en estas fibras las mitocondrias van a ser numerosas, los capilares también van a ser numerosos y estas fibras son de color rojo. Incluso cuando les hablen de fibra, lean un libro. Las fibras rojas, cuando les estén hablando de fibras rojas, son fibras oxidativas lentas. Cuando ustedes lean fibras, ¿cómo se llama? Son las fibras blancas. Vamos a estar hablando de las fibras oxidativas glucolíticas rápidas o de las fibras, no, de las fibras glucolíticas rápidas, sí. Las otras son como color rosaditas. Y bueno, estas son como las características estructurales, ¿no? Ahora, las características funcionales, las características que nos importan un montón a nosotros, es que su capacidad de generar ATP, pues va a ser alta. ¿Y por qué se va a dar? Por la respiración aeróbica, es decir, que no va a requerir ¿de qué? De oxígeno, ¿no? La velocidad de hidrólisis del ATP por la tepasa de la miosina va a ser lenta. Su contracción es lenta. La resistencia a la fatiga es alta, ¿no? Entonces, por eso, ahorita que veamos los 3 tipos de fibra, vamos a decir, bueno, una persona no todo el tiempo va a tener fibras oxidativas lentas. Cuando se genera todo este entrenamiento, esas fibras oxidativas sufren algún cambio en las características no funcionales y pueden llegar a ser estas fibras oxidativas glucolíticas rápidas o fibras glucolíticas nada más, ¿no? Ahora bien, sus depósitos de glucógeno son bajos. ¿Y qué veíamos, no? Esta producción de ATP y cuando el nivel de actividad es bajo, pues necesitamos muy poca cantidad de ATP. El orden de reclutamiento. Primero, estas son las primeras que debemos de reclutar. Nosotros vamos a dosificar ejercicio terapéutico, ¿no? No, no, sí hay que así, wow, somos fisios, vamos vamos a dosificar ejercicios, sí, pero si ustedes se dan cuenta, hasta en la misma universidad donde nosotros laboramos, vamos a encontrar a los licenciados en entrenamiento deportivo, ¿no? Claro, no quiere decir que nosotros no podamos dosificar ejercicio, ¿no? Porque lo sabemos hacer, pero tenemos que tener en cuenta que a lo primero que vamos a toparnos van a ser a estos pacientes, ¿no? Que sufrieron, que están tras una lesión, ¿no? Entonces, el orden de reclutamiento también va a depender de la patología, pero por lo regular cuando es algo traumático, vamos a hablar que estas fibras oxidativas lentas son las primeras que vamos a empezar a trabajar y ¿por qué vamos a empezar a trabajar estas, no? Porque ¿en dónde van a estar? Son los músculos posturales, ¿no? Un ejemplo son los músculos del cuello. Entonces, para tú realizar cualquier actividad que involucre a tus miembros superiores o a tus miembros inferiores, a tu paciente, imagínense, por ejemplo, que tu paciente no se siente, ¿qué es lo primero que vas a intentar lograr, ¿no? En tu paciente, mantener esa postura, ¿no? ¿No? Por ejemplo, que una persona les decía que tiene
el síndrome de reposo prolongado, que es una persona, por ejemplo, que está totalmente encamada, pues no tiene nada de movimiento. Se van a encontrar a muchos pacientes que cuando, ¿y cuándo es? Pues es que mi papá se enfermó y ya tiene ahí como mes y medio y la verdad es que pues no la hemos movido. Entonces, imagínense, ¿qué es lo primero que van a empezar a trabajar en el paciente? Pues estas fibras oxidativas lentas, ¿no? Un ejemplo que les ponía ahí era trabajar, no sé, los músculos posturales. Ahora bien, las fibras que les decía son como color rojo rosado y que van a tener gran cantidad tienen menos cantidad de mioglobina que las primeras, van a ser estas fibras oxidativas, ¿no? El diámetro de la fibra es, cuando hablamos de diámetro, estamos hablando, ¿no? Del grosor, ¿no? Es intermedio y vamos a ver que estas van a tener también un montón de mitocondrias. Ahora bien, ¿para qué nos sirve? Cuando hablamos de funcionalidades, ¿para qué nos sirve? Ajá, estas van a tener esa capacidad de generar ATP, ¿no? De una manera intermedia y también van a utilizar parte de la respiración anaeróbica y va a intervenir la anaeróbica y va a intervenir esa aeróbica, ¿no? Ahora bien, los depósitos de glucógeno, ¿cuánto ATP en algún momento va a necesitar? Y para que se dé todo lo que acabamos de ver, la degradación de la glucosa a través de la glucólisis y luego se convierta en ácido pirúvico y luego para que haya una producción de ATP, pues va a ser intermedio, ¿no? Ahora bien, en orden de reclutamiento son a las segundas fibras que vamos a estimular, las que vamos a fortalecer en algún momento o a las que les vamos a dar esta importancia. ¿Por qué? Porque las vamos a encontrar en donde, en la mayoría de nuestros miembros inferiores, ¿no? Y se activan cuando caminamos, cuando corremos y entonces cuando tú vas ordenando tus objetivos de tratamiento, ¿qué es lo primero que intentas hacer, no? Ok, ya incluso les mencionaba, ¿no? Tengo a mi paciente acostado, está con síndrome de reposo prolongado. Lo primero que voy a intentar hacer, ¿no? Es cómo mejorar esa postura, lograr que mi paciente logre sentarse, ¿no? Cuando yo ya recluté a todos estos músculos que ya me sirven para la postura, pero entonces, ¿quiénes me sirven para desplazarme? Mis miembros inferiores, ¿no? Hablando de funcionalidad, porque eso no quiere decir, tiene el brazo fracturado, pero la maestra nos dijo que primero lo voy a sentar y luego lo paro. No, esto no tiene nada que ver. Esto lo van a aprender en el transcurso de cuando vayan viendo muchas otras materias, biomecánica, traumatología, ortopedia. Ustedes son quienes van a decidir. Yo me refiero a las acciones en donde, por ejemplo, nuestras fibras están como mucho más presentes, en donde las vemos sin que esta persona esté como haciendo ejercicio, ¿no? O sea, en una persona normal encontramos la mayoría de estas fibras en donde en los músculos de los miembros inferiores. Y ahora bien, vamos a hablar de las últimas, que son las fibras tipo 2B, y en diámetro vemos que van a ser las más grandes, ¿no? Pero sus mitocondrias son totalmente escasas, ¿ya? Y el color de estas fibras, cuando yo les decía, cuando encuentren en la bibliografía que vayan a revisar fibras blancas, se van a estar refiriendo a estas fibras a las fibras oxidativas, perdón, fibras glucolíticas rápidas. No le hagan caso, voy a borrarle esto último porque dice fibras oxidativas glucolíticas. Es solo fibras glucolíticas rápidas, ¿ya? Y vemos que van su respiración celular es totalmente anaeróbica, ¿no? Y vamos a ver que la resistencia a la fatiga va a ser baja, ¿no? Los depósitos de glucógeno van a ser muy altos, el orden de reclutamiento van a ser a las últimas que vamos a dejar y por lo regular estas fibras las encontramos en ¿dónde? En los miembros superiores, ¿no? Para realizar los movimientos rápidos, intensos y de breve duración. Algo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en el adulto mayor,
es que estas fibras son las primeras que pierden la funcionalidad, ¿no? Hablemos que cuando, dato importante y como dato curioso, el hecho de que del hecho de que envejecemos, ¿no? No quiere decir que, que todos tenemos que ser débiles o tenemos que ser, no debemos de tener como habilidades desarrolladas, que nuestras capacidades estén totalmente disminuidas, no, porque esto va a depender de la calidad de vida de todos nosotros. No todos comemos igual, no todos dormimos igual, no todos realizamos ejercicio, ¿no? En esta, algo muy importante me pareció por ahí, leer hace unos días un post que decía que el adulto mayor tenía como esa disminución de la capacidad, no por la edad, es algo que se asociaba, es algo que se asocia, pero esto no determina la funcionalidad de las personas. Ustedes disfruten ahorita todo lo que están creciendo. Digo, a mí, yo tengo 27 años y me quedan como 3 años para gozar de esta plena juventud, ¿no? Porque les debo mencionar que todos nuestros aparatos y sistemas llegan aproximadamente a su maduración hasta que tenemos 30 años. Desde que nosotros nacemos empezamos a envejecer, ¿no? Porque nadie se queda joven. Todo el tiempo tienes más edad que ayer, ¿no? Entonces estamos envejeciendo, pero sí hay un estado de madurez de cada uno de nuestros aparatos y sistemas. Todos los aparatos y sistemas llegan como a su pico y entonces empieza a descender. Por ejemplo, el sistema renal llega a su pico a los 30 años y a partir de los 30 años todo viene en decadencia. ¿De qué va a depender? De que nos mantengamos o de que estemos bien, de esa calidad del estilo de vida que nosotros estemos llevando. Entonces, el factor primordial el factor primordial para que nosotros nos mantenemos tal vez con mejor calidad de vida va a ser que no caigamos en el sedentarismo, ¿no? Y que no hagamos, que no tengamos todas estas comorbilidades. Las comorbilidades va a ser cuando tenemos la presencia de más de 3 enfermedades, ¿ok? Entonces, por ejemplo, dato erróneo de muchos que mencionan que la fisioterapia geriátrica se encarga del cuidado del adulto mayor y no sé qué. Tin, tin, error número 1. Nosotros, nuestro propósito, y lo dicen las estadísticas y todo lo que ustedes puedan leer del adulto mayor, somos un planeta que está envejeciendo. ¿Por qué? Porque hay un menor índice de nacimientos, ¿no? Por todo esto de la planificación familiar, por todo esto de las nuevas ideas que tienen los jóvenes. Antes nuestros papás, no sé, nos tuvieron como cuando eran mucho más pequeños. Vean, ahorita hay mucha gente que dice, no, no, yo no voy a tener hijos. O gente que dice, yo mejor estoy mejor con un perro. O gente que dice, no, pues yo hasta que tenga una estabilidad económica, pero me voy a embarazar cuando yo tenga 32, 33 años, 30 años, no lo sé, pero ya muy pocas veces vemos que ahorita las señoritas, ¿no? Se embarazan a una temprana edad, ¿no? Entonces, pero ¿qué está pasando? La medicina es maravillosa y algo que hay una imagen, ¿no? Que siempre van a encontrar el día del fisioterapeuta y todo, ¿no? Los médicos le dan vida a los años, le dan vida a los años. Nosotros, los fisios, les damos calidad a esos años que les dan. Porque el hecho de que se extienda esta parte de darnos como mayor tiempo de vida gracias a todos los medicamentos, la verdad es que les voy a decir, yo prefiero vivir a mis 60 años, 70 años y morirme a vivir a los 100 años, pero voy a estar con diabetes, con hipertensión, con obesidad, con todas esas patologías que no me generan nada de calidad de vida. Entonces, la idea no es solo que la gente viva más años. Si va a vivir esos años, que los vivan con totalmente calidad. Entonces, cuando hablamos tal vez
de programas de fisioterapia geriátrica, creo que deben de estar enfocados a qué, no atacar al problema. Nuestro problema no están siendo esos adultos mayores ya existentes. Nuestro problema, nuestro principal factor va a ser ver a estos jóvenes, ¿no? Hablando, ¿no? Desde nuestra generación a todas las generaciones que vienen, a las que tú les vas a inculcar mejores estilos de vida, les vas a implementar el ejercicio, una mejor alimentación, mejores hábitos. Las dietas no sirven. Las dietas, eh, dieta realmente está muy mal empleado porque dieta es lo que consumimos en el día. Si yo me como una hamburguesa, 10 tacos, sabrita, a que yo me coma mis cremas de cacahuate con una manzana y mis pechugas a la plancha, no, las dos son dietas, ¿no? La dieta es la ingesta calórica que tenemos en un solo día, ¿ya? Ahora bien, estos planes que nos hacen de 15 días y come esto y no sé qué, la dieta de la papaya, la dieta, lo que sea, solamente son cosas que no estamos generando como hábitos de vida. La idea de hacer un cambio de estilo de vida es que te hagas como un hábito de comer un poco de cosas más sanas, de que hagas ejercicio. ¿Para qué? Porque ¿cuál va a ser el principal objetivo? Que cuando estos niños que ahorita tienen 10, 12, 15, 20, 25 y 30 años, cuando lleguen, cuando estemos en unos 30 años o en unos 40 años o en unos 50 años, cuando estos que tienen ahorita 10 años sean adultos mayores sanos. Si tienes adultos mayores sanos, va a haber una reducción de qué? De los gastos, ¿no? Por el gobierno, ¿no? Porque muchas de las cosas que se hacen es que todos estos, ¿cómo se llama? Recursos están, ¿no? Para todos los medicamentos de los adultos mayores. Imagínense que ya no tengamos la mayor parte de la población no estuviera enferma, se reducen esos gastos, se reduce el índice, ¿no? De muertes, ¿no? Pero además de reducir el índice de muertes que ya ahorita está frenado porque al médico no le importa tenerte conectado ahí 20 años, ustedes les van a dar calidad de vida y no le van a dar calidad de vida al adulto mayor hasta sus 60, sus 70 o 80 años. Le empiezan a dar calidad de vida desde que esta persona está joven y tiene qué cosa, ese método preventivo. Así es como la fisioterapia puede intervenir en todos como tratamiento, como prevención, ¿no? Hacia todas estas patologías. Entonces tenemos un montón de trabajo, ¿no? Entonces, el hecho de hablar de fisioterapia geriátrica, vamos a estar hablando, ¿no? De sí tratar al adulto mayor, pero también como de tener esa mentalidad de tener más adultos mayores sanos, independientes, ¿no? Que no sean dependientes de nada ni de lo económico. Esa es otra de las cosas de las culturas que debemos de generar, de que ahorita ahorremos para que cuando estemos grandes también podamos tener como de ese abastecimiento de nosotros y no tener como tampoco esa poca calidad de vida porque no tenemos como esos ingresos, ¿no? Lo ideal es que ahorita lleguemos al pico de estar produciendo, ¿no? Pero les decía, cuando llegamos a esa etapa adulta y estamos hablando del sistema muscular, vemos que las fibras, ¿ustedes por qué creen que la persona va a llegar y va a tomar su vaso y hacen esto? O sea, tú llegas y, ¡ay, quiero café! Ajá, y ya, tomas el café. Pero ellos hacen esto, toman la taza y ahí van poco a poquito, se inclinan hacia la taza y para que vuelvan a dejar la taza, ¡ay, todavía esto, ¿no? Y empiezan hay falta de fuerza muscular, pero no solo la falta de fuerza muscular, imagínense, ¿ustedes qué creen que pasan con esas fibras glucolíticas rápidas? Estas empiezan a tener su descenso. Entonces, como nos ayudan a esos movimientos rápidos y no hay existentes estas fibras, y ya nada más tenemos un poquito de fibras glucolíticas, oxidativas glucolíticas rápidas, pero tenemos nuestras fibras oxidativas lentas y estas que nos ayudan a hacer como estos movimientos rápidos, pues eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Entrenar al adulto mayor también
para que no pierda esta capacidad de realizar estos movimientos, ¿no? Que son movimientos de las actividades de la vida diaria. Pero por eso es muy importante conocer, ¿no? Cuáles son mis tipos de fibras, cómo se genera esa contracción, qué es, y para que ustedes lleven al análisis de qué es lo que tiene su paciente y de qué es lo que voy a trabajar, es importante saber todo esto. Si no lo saben, pues es como pedirle a un ingeniero que me dé una terapia, ¿no? No sabe para qué es. Yo le puedo decir, oye, ponme ultrasonido y electroterapia y me das aquí como unos masajitos y no sé, le pudiera yo decir y lo va a hacer, pero se lo estoy indicando, pero él no sabe para qué lo está poniendo, ya saben. Entonces, parte de que ustedes sean independientes, de que no tengan que venir, el doctor mandó esto, a ver, el doctor, sí, ¿para qué estudiaste tú? El doctor te mandó un diagnóstico médico, pero yo quiero generar mi diagnóstico clínico. Ahora voy a valorar a mi paciente, a ver qué tiene, señor. Dependiendo de lo que tenga el señor, yo le voy a poner mi tratamiento, ¿no? Pero es cuestión de que ustedes estudien, de que no vaya a decir, es que cuando ustedes empiecen a ir a la clínica de la universidad, que empiecen a dar sus prácticas. El pasante me dijo que yo le tengo que poner electroterapia y me dijo que le tengo que poner este ejercicio al paciente, pero se lo voy a hacer porque el pasante te lo dijo. ¿Y por qué tú no te preguntas si dijo el pasante realmente es cierto? ¿Cómo vas a saber tú? No, imagínense qué padrísimo, digo, ellos lo pudieran ver en algún momento como ofensa, pero ustedes se le acercan, oye, no sé, Daniel, disculpa, ¿por qué le voy a poner esto? Ah, ok. Oye, pues te vas a tu casa y el día siguiente, oye, y si le ponemos esto, no le resultaría hacer movimientos mejor, por ejemplo, de fuerza, porque, ajá, y ahí va, ¿por qué? Si ustedes explican el por qué quieren cambiar algo, tiene mucho más sustento que le digan que lo quieren cambiar por cualquier cosa, que podría ser una tontera y no saber ni cuál es el objetivo, ¿no? De lo que quieren trabajar. Pero si ustedes conocen todo esto, se las va a hacer mucho más fácil, ¿no? Entonces, bueno, esto es todo lo que vimos como de el tejido muscular, la contracción muscular y para qué nos sirve, ¿no? Además de que vimos todo eso, que también integra parte de los sistemas nerviosos que hemos visto y que ahorita les dije, ahorita vamos a comprender muchas otras cosas tal vez que quedaron en el aire, pero pues al menos de este tema, hasta aquí, o sea, es todo, ¿no? Bueno, esas se las proyecté la semana pasada. ¿Alguien tiene alguna duda? Por mi parte, no, maestra. Ok. ¿Alguien más? Porque vamos a ver lo del sistema nervioso autónomo. ¿No? ¿Nadie? Todo bien, maestra. Ok. Ok, les decía, esto es así como que algo que les debía, pero te explicamos músculo y ahorita van a entender muchas otras cosas porque les dije, bueno, vamos a explicar músculo para que nos vayamos, como que vayamos haciendo ese clic todavía un poco más, ¿no? Recordatorio, ya lo vimos, ¿no? El sistema nervioso periférico se iba a dividir ¿en qué? En el sistema nervioso somático, en el sistema nervioso autónomo y en el sistema nervioso entérico. Nosotros vimos el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Entonces, de manera general, vamos a saber que el sistema nervioso somático iba a tener dos tipos de neuronas, ¿no? Íbamos a encontrar neuronas sensitivas y también neuronas motoras, ¿ok? ¿No? Y decíamos, las neuronas sensitivas iban a transportar esas aferencias de receptores de los sentidos somáticos, como iban a ser el tacto, el dolor, la temperatura,
sensibilidad propioceptiva, ¿no? Así también como de los sentidos especiales, de la visión, de la audición, del gusto, del olfato y del equilibrio. Incluso cuando sus compañeros, cuando Wallace explicaba, por ejemplo, de los tractos cerebrales, ¿no? De las vías aferentes y de las vías eferentes, estamos hablando que estas neuronas, por ejemplo, sensitivas, eran las que iban a hacer como ese clic, ¿no? De, por ejemplo, cuando alguien había tocado algo, por ejemplo, a través, ¿no? Por eso veíamos que era sistema nervioso periférico, ¿no? Porque iba a venir de esta periferia cuando hablábamos del sistema nervioso central. Estamos hablando que hablábamos del encéfalo y de lo que, de los estímulos que enviaba, pero ahorita estamos hablando de todo lo que iba a ser la periferia, ¿no? Y decíamos, bueno, si yo toco algo, en este caso, el sistema nervioso somático se iba a activar, ¿no? ¿A través de qué? De estos receptores que íbamos a encontrar. Siempre tengan presente cuando hablemos del somático, vamos, relaciónenlo con los sentidos como el tacto, el dolor, la temperatura, la sensibilidad, ¿no? Y así como también de los sentidos especiales, que iban a ser la visión, la audición, el gusto, el olfato y el equilibrio. Por eso también vimos de alguna u otra forma la relación que tenían, por ejemplo, nuestros pares craneales, ¿no? En algún momento cuando los vimos con Jessie, ¿no? Estas sensaciones, algo que es importante saber y que vamos a diferenciar del sistema nervioso autónomo, es que se perciben de manera consciente. Por ejemplo, algo que no percibimos de manera consciente es que, por ejemplo, yo coma, ¿no? Cuando vemos cuando hablamos sobre todo de cuestiones viscerales, ¿no? Tal vez lo más consciente que pudieras tú sentir en algún momento del sistema nervioso autónomo es que ya te llenaste cuando estás comiendo, ¿no? Pero tú en algún momento no dices, ah, ok, llegó algo ácido a mi estómago y lo está degradando. Tú no eres consciente de nada de lo que está pasando a nivel visceral, ¿ok? Entonces, lo único que podemos hacer como ese clic con nuestros sentidos van a ser, ¿qué cosa? El tacto, el dolor, todas las cosas que nosotros prácticamente sentimos de forma consciente, ¿no? Y vamos a encontrar a las neuronas motoras. Algo súper importante que a lo que tienen que, como que hacer clic desde ahorita, que no lo vayan a olvidar. Por ejemplo, ahorita que vimos a nivel muscular, decíamos, ah, es que se libera la acetilcolina, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Pero por qué? Porque, y hablábamos de la neurona motora somática, ¿ok? Las neuronas motoras somáticas solo secretan acetilcolina. Las neuronas motoras autónomas, ¿qué cosa es lo que secretan? Van a secretar noradrenalina y adrenalina, ¿ok? Sistema nervioso somático, acetilcolina. Sistema nervioso autónomo, noradrenalina y adrenalina, ¿ok? Ahora bien, las neuronas motoras van a inervar los músculos esqueléticos, que son los tejidos efectores del sistema nervioso somático, y producen movimientos tanto reflejos como voluntarios. ¿Qué decíamos? Cuando les decía yo de la contracción muscular, tenemos el pulpito, ¿no? ¿Qué cosa era el pulpito? ¿Qué cosa era? Nuestra neurona motora somática, y llegaba hacia dónde? Hacia mi músculo, ¿ya? Aquí está toda la hendidura, está toda mi placa motora alrededor de mis dedos, ¿no? ¿Y qué cosa había alrededor de mis dedos en esa placa motora? ¿No? Veíamos esa hendidura sináptica. Entonces, ¿cuál es mi efector? ¿Por qué le llamo efector? Le voy a llamar efector a mi músculo, porque es el que va a terminar realizando la acción, ¿ya? ¿Ok? Entonces, estas neuronas somáticas, ¿a quiénes inervan? ¿A quiénes, hacia dónde llegan? ¿Hacia dónde va a llegar ese estímulo? Hacia el músculo, ¿no? Pero
acuérdense, producen movimiento tanto reflejos como voluntarios, ¿ya? Entonces, si yo digo voluntarios, es porque yo soy consciente de que mi músculo se contrae, ¿no? ¿A través de qué? De algún estímulo excitatorio, ¿no? Ahora bien, yo quiero contraer mi brazo, lo contraigo. Quiero contraer mi pierna, la estiro, la flexiono, mis manos, ¿ok? Todo esto es tejido esquelético, ¿no? El músculo esquelético, el sistema nervioso somático me tiene conectado a través de neuronas, de todo, ahí cierro los ojos, abro la boca, fruño la nariz, lo que sea. Estoy yo consciente, incluso, por ejemplo, si hablamos de cosas, cuando evaluamos, hacemos esta evaluación, ¿no? Refleja, cuando hablábamos de, yo les decía, ok, tiene que estar en total reposo, pero aún así estás realizando todo este estímulo de la contracción muscular, pero reflejo, ¿no? Estamos hablando de neuronas motoras somáticas. Ahora bien, algo que tenemos que tener presente, y les puse a los músculos del diafragma, es que también a nivel del sistema nervioso autónomo, les decía, nosotros no estamos, yo estoy hablando, estoy habla, ¿no? Pero no estoy consciente de mi respiración, pero sí puedo controlarla, ¿no? Entonces, está controlada por el sistema nervioso autónomo, pero también tengo músculos del diafragma que yo puedo controlar. O sea, muscularmente yo puedo decir, ok, a ver, respira, estoy inhalando, saco, ¿no? ¿No? Y veíamos, una de las características es que vimos también que habían 3 tipos de músculos, ¿no? Y decíamos, estaba el músculo estriado, el músculo liso y el músculo cardíaco. Y a este músculo liso y a este músculo cardíaco, ¿quién lo iba a inervar? ¿Quiénes iban a estar ahí? El sistema nervioso autónomo, ¿no? Yo no controlo mi corazón, yo no le puedo decir, a ver, párate. No, no puedo hacerlo. ¿No? No le puedo decir a mi sistema digestivo, oye, ¿sabes qué? No trabajes. O no puedo decirle, oye, ¿sabes qué? Trabaja. No, no se lo puedo decir, no se lo puedo ordenar. Imagínense que esa gente que se extriñe, pues si le pudiera decir, oye, ¿sabes qué? Oye, ya desaloja, ¿no? No, no quiero seguir sintiendo este dolor. Qué padre sería. Pero, lamentablemente, es algo que no podemos estimular de manera voluntaria. Y entonces, lo que sí podemos hacer de manera voluntaria, pues, ¿quiénes van a intervenir? ¿Quiénes van a estar ahí? Nuestras neuronas motoras sensitivas y nuestras neuronas motoras, pero ¿de quién? Del sistema nervioso somático. Entonces, se llama neurona sensitiva somática, neurona motora somática, ¿ok? Con apellido, nombre y apellido, ¿ok? Pero vamos a tener al sistema nervioso autónomo, ya les decía yo. Vamos a tener neuronas sensitivas autónomas y vamos a tener neuronas motoras autónomas, ¿ok? Y estas neuronas sensitivas autónomas trabajan con quién? Con interreceptores. ¿Quiénes son los interreceptores? Los receptores sensitivos que controlan en el medio interno y que van a estar localizados en los vasos sanguíneos, en las vísceras, en los músculos y en el sistema nervioso. Por ejemplo, yo les puse a los quimiorreceptores, ¿no? Van a registrar esa concentración van a registrar toda la concentración sanguínea, así hayan alteraciones o disminuciones, ya sea, por ejemplo, de oxígeno, de algún componente que vaya a generar como esta alteración. O mecanorreceptores, por ejemplo, que detectan el grado de estiramiento de las paredes de los órganos y de los vasos sanguíneos. Esos que, por ejemplo, intervienen cuando ustedes comen, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes comen? Y yo les decía cuando veíamos músculos, su pared abdominal se extiende, ¿no? Pero ¿quiénes van a estar ahí? ¿Quiénes van a ser estos que van a estar captando como esta información de que ya estás lleno y que se generó como ese estiramiento? Estos mecanorreceptores.
que en este caso, ¿en dónde van a estar? En las vísceras, ¿no? Aquí la diapositiva menciona, los estímulos no son percibidos de manera consciente la mayor parte del tiempo, aunque una activación intensa de estos interreceptores pueden producir sensaciones conscientes. Si hablamos a nivel visceral, que yo les decía que lo regula el sistema nervioso autónomo y lo vimos con sus compañeras también, yo en algún momento yo no puedo ver o no estoy consciente, yo estoy come y come y come, pero ¿cuál va a ser una activación intensa? ¿A ustedes les gusta o les ha pasado que les gusta comer algo así tantísimo, tantísimo, que se llenan, pero quieren seguir comiendo? La sensación de seguir comiendo, el gusto, el placer, todo lo que está activándose en su hipotálamo, ¿no? Todo ese placer y sus papilas gustativas están así súper excitadas y lo que quieran, pero hay algo que ya me empieza a marcar, oye, ¿sabes qué? Oye, bájale, ya, estás llena. Y tú dices, ay, estoy tan llena, pero quisiera comer más, pero me duele la panza. ¿Quiénes creen que se activaron? Esos mecanorreceptores, ¿ya? Que tú no eres consciente, pero en algún momento ya te empieza a producir como ese dolor. Otro ejemplo, por ejemplo, decía en el caso de cuando hablamos de la concentración sanguínea que veíamos ahí, va a ser, por ejemplo, cuando hay esta angina de pecho, ¿no? Cuando hay ese flujo sanguíneo no está llegando al corazón, así como que bien. ¿Qué es lo que sienten, no? A esas personas que les va a dar, por ejemplo, un infarto. ¿Qué es lo que sienten? Hay una falta, cuando decíamos, es que hay una falta de oxigenación o una falta de oxigenación en el cerebro, cuando les va a dar un infarto cerebral, lo que quieran, pero antes de que pase todo eso, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, alguien que le va a dar un infarto, tú no eres consciente de la contracción de tu corazón, ¿ya? No le puedes decir, oye, contrólate, oye, bájale, oye, no puedes hacerlo, no. De alguna u otra forma, hay algo ¿cómo se le llama? Hay algo orgánico, ¿no? Que está interviniendo y que está produciendo como esa alteración. Entonces, ay, me duele, me duele, me duele. De alguna u otra forma, ¿qué cosa es lo que te está enviando como esa información de que eso te duele, de que es aquí en donde está habiendo ese fallo? Esos mecanorreceptores, ¿no? Que están en donde, por ejemplo, en las paredes del corazón, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, todas estas vísceras o en los vasos sanguíneos, o en ciertos músculos, ¿no? Que van a estar regulados por el sistema nervioso autónomo, vamos a encontrar qué cosas, neuronas sensitivas autónomas y vamos a encontrar a los interreceptores, ¿no? Que van a ser estos que nos van a generar como estos mecanismos de alguna u otra forma, ¿no? De superactivación, ¿no? O también de que haya una disminución de esa actividad que produce en este caso, ¿qué cosa? Este órgano, ¿no? Y les decía, vamos a encontrar también neuronas motoras autónomas. Punto importante, estas van a liberar noradrenalina, ¿no? Como neurotransmisor o también van a liberar adrenalina, ¿no? Las aferencias que recibe el sistema nervioso autónomo, y cuando hablamos de aferencias es de todo lo que suba, cuando hablamos de algo eferente es de todo lo que baja, ¿ya? También se encuentran algunas sensaciones registradas por neuronas que perciben la sensibilidad somática de los sentidos, ¿no? Entonces, estas neuronas motoras autónomas regulan la actividad visceral a través del aumento, que es lo que les decía, de una excitación que hay, o de la disminución, en este caso va a ser la inhibición, de la actividad de sus tejidos efectores. Cuando hablamos de una excitación, imagínense cuando alguien, por ejemplo, les decía, está estreñido, ¿qué es lo que pasa? Hay una disminución de esas neuronas motoras autónomas. Esas personas que tienen tránsito lento, ¿no? Vemos, cuando vemos el comercial ese de Acti Regularis, no sé qué, y toma Activia y lo que tú quieras.
sea, de quiénes están hablando, quiénes no están haciendo su trabajo, quiénes están inhibidas en ese momento. Esas neuronas motoras autónomas, ¿no? Porque ustedes de manera consciente, ya les decía, no pueden decirle a su sistema digestivo que esté trabajando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿de quiénes vamos a estar hablando entonces? ¿Quiénes van a ser aquí los músculos efectores? Allá decíamos, mi músculo efector, ¿quién era? Todos estos que están conectados, cuando hablábamos de la neurona motora somática, los que están directamente conectados y hay una placa motora, una hendidura sináptica, lo que les decía, lo del pulpito. Pero aquí, ese pulpito, digamos que va a ser esa neurona motora autónoma, ¿a dónde va a estar pegadita, ¿no? ¿Hacia dónde va a llegar? Hacia el corazón, hacia todos los músculos que tengan, ¿no? Que sean parte del músculo liso, ¿no? Así como también a las glándulas. Un ejemplo de esto van a ser, por ejemplo, el cambio en el diámetro pupilar, ¿no? La vasodilatación o la vasoconstricción como ajuste de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción. ¿No? A diferencia del músculo esquelético, los tejidos inervados por el sistema nervioso autónomo pueden funcionar incluso aunque su inervación esté dañada, ¿no? Y cuando hablamos de que esté dañada, por ejemplo, gracias a que, por ejemplo, no todos los músculos a que los músculos que están inervados por el sistema nervioso autónomo, si se desconectan de pueden seguir manteniendo como esa función, va a ser un ejemplo así, yo creo que muy claro para ustedes, va a ser los trasplantes de corazón. ¿Cómo creen que pueden quitar un corazón y trasplantarlo a otra persona, ¿no? Porque pese a que quitan el corazón del cuerpo, su sistema nervioso autónomo, que es quien lo está regulando, ese órgano sigue funcionando, ¿no? Su inervación está dañada, sí, su inervación directa con el sistema nervioso autónomo. Pero eso no quiere decir que el corazón deje en ese momento de funcionar. Estamos hablando de que tampoco vas a sacar un corazón y va a vivir un montón de tiempo, ¿no? Por eso hay como ciertos protocolos, ¿no? Para el traslado de un corazón, ¿no? Pero de alguna u otra forma, por eso podemos hacer pueden hacer, ¿no? Esa cirugía, ¿no? De alguna u otra forma, sí se va a desconectar del sistema nervioso autónomo, y la inervación directa va a estar dañada, pero no la inervación concreta del corazón. Ahora bien, la mayoría de las respuestas autónomas no pueden alterarse de manera consciente. Y les puse ahí, hay algunas que sí. Miren, nosotros eh, no podemos controlar nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia respiratoria ante sensaciones de estímulos que llegan hacia nuestro cerebro. Pero si ustedes se dan cuenta, mucha gente dice, yo voy a ir a clases de yoga porque voy a encontrar toda mi paz mental y todo lo que quieran. O personas que se someten, por ejemplo, a este tipo de cosas, por ejemplo, y que meditan un montón, pueden controlar esta parte un poco, ¿no? De manera consciente, pueden, a ver, esa gente que va, por ejemplo, a terapia y que dice, es que todo me altera y llego a una situación y yo empiezo a gritar y, mi frecuencia, ¿qué es lo que pasa? Cuando pasa todo eso, ¿no? Tu frecuencia cardíaca enseguida, y empieza, a darte lata, ¿no? La tensión arterial sube, ¿no? Que ya estaríamos hablando de una presión arterial o alguien que, por ejemplo, que mató a alguien, ¿no? Está súper nervioso, no sé qué, pero imagínense, aquí en México no, bye, o sea, bye. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, no, cuando los llevan al detector de mentiras, que se llama polígrafo, ¿no? ¿Qué es lo que miden? Tu frecuencia cardíaca, tu frecuencia respiratoria. ¿Por qué te están preguntando? A ver, Wallace, respóndeme. ¿Tú mataste a esa persona? Y Wallace va a decir, no, pero no sé qué y le hiciste y no. Y en el no, él está acá, pero está súper nervioso, imagínense, porque sí mató a la persona. ¿Y qué pasa? En el polígrafo se empiezan a registrar
¿no? Todas las marcas de su frecuencia cardíaca porque está realmente mintiendo. Pero si yo, por ejemplo, le digo a otro de sus compañeros, no sé, yo le digo a Enrique, Enrique ya es un asesino serial, que ha hecho un montón de veces esto. No lo vayan a hacer, chicos, pero yo sé que no, son niños buenos. Pero me refiero a que estoy poniendo de ejemplo, ¿no? De que, pues, ha hecho esto tantas veces que la verdad a él no le produce absolutamente ninguna otra reacción, ¿no? Y además es así como que una persona que siempre ha ido, por ejemplo, a yoga, les decía yo, y ha controlado como esta parte de su paz mental y de mantener como esa calma, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Realmente, aunque le pongan el detector de mentiras, ese polígrafo, pues no va a haber ningún cambio, aunque él haya matado a la persona, realmente si es algo que a él no le está alterando, que a él no lo está martirizando, ay, metí a una persona de verdad y debo de mentir solamente para que no me lleven a la cárcel. Ajá, ¿qué es lo que pasa? Él realmente puede estar controlando esas sensaciones, su frecuencia cardíaca no se altera, y por mucho que lo estén incriminando, si no tiene ninguna otras pruebas, y según lo único que podría incriminarlo sería este polígrafo, y no lo hace, pues él podría seguir estando libre y matando a otras personas, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí están? Sí, sí, maestra. Ok. Bueno, entonces sus compañeras ya no lo explicaron, pero vamos otra vez a despedazarlo cachito por cachito. Ya saben, a mí me gusta explicar está conformado para que yo luego les explique la función. Si tú no conoces la estructura, ¿cómo vas a conocer la función? No sabes lo que hace, ¿no? Y entonces vamos a ver la diferencia entre una neurona motora somática y una neurona motora autónoma. Para empezar, la diferencia es que en la neurona motora somática es una neurona motora somática y para que funcionen las neuronas motoras autónomas tienen que ser dos, ¿no? La primera, la neurona motora somática, ¿de dónde sale? De nuestro sistema nervioso. ¿De dónde decíamos? Del asta anterior. ¿De dónde? De la sustancia gris. Ok. De ahí va a salir, ¿qué cosa? Nuestra neurona motora somática. ¿Y a dónde se va a dirigir? Hacia una fibra muscular. ¿Recuerdan? Yo les decía cuando vimos, miren, a grandes rasgos, lo que vimos así en chiquito cuando yo les decía el pulpito que llega hacia el músculo, es esto, nuestra neurona motora somática, desde dónde viene y hasta dónde llega. ¿Ok? Ahora, nuestra neurona motora autónoma va a necesitar de dos neuronas motoras. ¿Ya? Ahora bien, estas dos neuronas motoras no trabajan por separado, trabajan juntas, hacen un mismo trayecto, ¿no? Pero es una y dos. Se unen y solamente tenemos un solo trayecto. La primera que va a salir desde nuestro sistema nervioso central va a llegar hasta un ganglio y de ese ganglio después se va a extender hacia donde decíamos que el sistema nervioso autónomo, ¿a quién regulaba? A las vísceras y al corazón, ¿no? Al músculo liso. Entonces, no va a llegar a mi músculo, va a llegar en este caso ¿a quién? A mi corazón y a mis vísceras, ¿ok? Pero el trayecto que hace desde el sistema nervioso central hasta ese ganglio va a ser nuestra primera neurona y se llama preganglionar, ¿ok? Y algo que lo caracteriza es que el axón que viene desde arriba hasta ese ganglio tiene mielina. Ese axón es mielinizado, ¿ok? Ahora, a partir de ese ganglio hacia las vísceras, ¿no? Hacia donde está mi corazón, ese axón es amielinizado, no tiene mielina, pero sigue siendo un axón, ¿ok? Y esa neurona motora autónoma que sale del ganglio hacia
hacia mis vísceras se va a llamar postganglionar, ¿ok? Antes del ganglio, preganglionar. Después del ganglio, postganglionar, ¿ok? Y la vemos aquí. Primera neurona, ¿cómo se llama? Preganglionar. Segunda neurona, postganglionar, ¿ok? Ahora bien, algunas vías autónomas, la primera neurona motora, que es la preganglionar, no va a llegar exactamente a un ganglio, sino va a llegar a la médula suprarrenal. ¿En dónde está esta médula suprarrenal? Está en, cuando busquen una imagencita, creo que no les puse, pero van a ver a los riñoncitos y en la parte de arriba tiene como un gorrito, digamos que como un gorrito de Santa, ¿no? Este es mi riñón y ese gorrito de Santa, ahí vamos a encontrar a esas glándulas suprarrenales, ¿no? Ok, entonces, ¿de dónde va a llegar? Unas van a llegar a esos ganglios, a la mayoría realmente, y hay otras que van a llegar a esa glándula suprarrenal. Esa glándula suprarrenal, que es la que vemos aquí, tiene dentro a células cromafines, ¿no? Hacia esa, entonces, cuando, por ejemplo, que llegue esta primera neurona, va a llegar desde el sistema nervioso central hacia esas células cromafines. Y ahí va a llegar como mielinizada. A partir de esa médula suprarrenal va a salir mi otra neurona motora autónoma. ¿Hacia dónde? Otra vez, hacia mi corazón, hacia alguna víscera que vaya, y vuelve otra vez. Este axón no está mielinizado, es amielínico totalmente. ¿Y hacia dónde va a llegar? ¿No? Otra vez hacia las vísceras y todo, a llegar a ser como ese match, ¿no? Con estos órganos, pero esas van a ser las dos vías. Una neurona motora autónoma va a tener un solo trayecto, pero van a intervenir dos neuronas. En la neurona motora somática solamente llega una. ¿Lo recuerdan? Ok. A ver. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, y yo les decía, lo que es aferente es todo lo que sube y lo que es eferente es todo lo que baja, ¿no? Y entonces las porciones eferentes del sistema nervioso autónomo van a tener dos ramas, ¿no? ¿Qué va a ser qué cosa cuando hablamos? El sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático va a tener, estas son sus dos ramas, ¿no? Va a tener una división simpática y una división parasimpática. La división simpática siempre la vamos a asociar con los estados de alerta, ¿no? Todo lo que va a incrementar, por ejemplo, incluso cuando estás en un estado de alerta, ¿qué incrementa? Tu tensión arterial, tu frecuencia respiratoria, ¿ya? ¿No? Incluso hasta los niveles de glucosa. Mucha gente, por ejemplo, que dice, ay, es que hay un susto, me dio azúcar, no sé qué. O sea, en algún estado de alerta pudo haber alguna alteración máxima a esta glucosa. Y entonces, digo, vaya, también anterior a eso, la persona tal vez no llevaba un buen estilo de vida y todo lo que quieran, y entonces se produjo algún trastorno metabólico también, ¿no? Que en algún momento, exactamente en un estado de alerta, en una situación de emergencia, pues desencadenó todavía mucho más esto, ¿no? Y ahora la división simpática, yo les decía, una es, siempre la vamos a tener como esa de, cuando sea como de escape huida, es el sistema nervioso. Quien se altera enseguida, ¿quién va a ser? ¿Quién va a responder? El sistema simpático. ¿Quién va a llegar a calmarme y me va a dar toda la paz y el reposo? Y cuando ya todo la actividad vuelva a su estado de reposo, ¿quién va a ser? El sistema nervioso simpático, la división parasimpática.
Y la mayoría de estas actividades, por ejemplo, en la división parasimpática, van a restituir la energía corporal durante periodos de reposo o mientras, por ejemplo, se digieren los alimentos. Incluso cuando tú tienes mucha hambre, andas todo acelerado, no sé qué, ¿quién está activo? Tu división simpática. Y cuando decimos, ay, nos dio el mal del puerco, que ya tengo todo sueño, imagínense, como todo está volviendo a su reposo, ¿quién creen que está mucho más activo en ese momento? Pues el sistema nervioso parasimpático, ¿ya? La mayoría de todos los órganos va a tener inervación de quién? De la división simpática y de la parasimpática. Entonces, por ejemplo, algunos estímulos que van a tener va a ser para que aumente, cuando aumente, por ejemplo, la actividad, ¿no? Va a estar en un estado de excitación y los impulsos de la otra división van a disminuir. En algún momento esto sucede porque no podemos estar todo el tiempo, por ejemplo, en esos estados de alerta. Ya les decía yo, nosotros somos la máquina perfecta y para algo que lo altere tiene que haber algo que lo regule. Llegan de cuenta que así trabajan estos dos, ¿no? La división simpática y parasimpática, uno te altera y otro te tiene que volver a los estados de reposo, ¿ok? Creo que no avanzamos mucho, falta mucho por explicar, pero, o sea, digo, lo vamos a ver la siguiente clase. Vamos bien hasta acá. Quiero que entiendan que todo lo que expusieron no nos quedemos con dudas y entonces lo despedacemos, aunque sea así como lo hago yo, y tratemos como de captar la información, ¿no? De cómo está dividido y para qué nos sirve. ¿Está bien? Si alguno no está de acuerdo, de verdad también puede decirme, maestra, ¿sabe qué? No quiero volver a ver este tema